Bien, vamos a revisar el ejemplo número 2 de la página 28 del libro de física para segundo bachillerato. El ejercicio, como podemos ver, está ya resuelto. El ejercicio dice: el vector posición de una pelota que se ha lanzado a canasta viene dado en función del tiempo por la expresión vector posición R es igual a 3t y más paréntesis 6t menos 5t cuadrado, cierro paréntesis j, en unidades del SI, que sería el sistema internacional. Y el literal A dice: determinemos la posición del móvil en los instantes t igual a 0 segundos, t igual a 0,5 segundos y t igual a 1,0 segundos. Literal B: calculemos la distancia del móvil respecto al origen de coordenadas en t es igual a 1,0 segundos. Literal C: calculemos el vector desplazamiento entre los instantes 0,50 segundos y t igual 1,0 segundos. Y el último, literal D: determinemos la ecuación de la trayectoria y dibujémosla. Bien, para resolver el literal A vamos a utilizar la fórmula de la ecuación de la posición, que dice R es igual a 3t y más paréntesis 6t menos 5t al cuadrado j. Y en esta fórmula vamos a reemplazar los valores de t igual a 0, t igual a 0,50 segundos y t igual a 1,0 segundos. Si t vale 0, entonces sería r de 0 es igual a 3, y vamos reemplazando el valor de t igual a 0 en todas las variables t del ejercicio. Entonces aquí sería 3 por 0 y más 6 por 0 menos 5 por 0 al cuadrado j. Entonces r de 0 es igual a 3 por 0, 0, y más, entonces aquí sería 6 por 0, 0, menos 0 al cuadrado 0 por 5, 0, j. Es decir que la posición cuando t vale 0 es 0i más 0j. Ahora vamos a calcular la posición cuando el tiempo es 0,50. En realidad 0,50 da lo mismo que poner 0,5. Entonces sería aplicando la misma fórmula, que sería 3, ahora t, que es 0,5, y más paréntesis 6 por 0,5 menos 5 por 0,5 cierro al cuadrado j. Entonces r de 0,5 igual a 3 por 0,5, que me da 1,5, y más, vamos a digitar lo que está dentro del paréntesis, sería 6 por 0,5 menos 5 por 0,5 al cuadrado. Dice 1,75, entonces aquí sería 1,75 j. Y vamos a calcular ahora la posición para el tiempo de 1,0 segundos, que en realidad sería 1, que nos da lo mismo. En este caso serían 3 por 1 y más paréntesis 6 por 1 menos 5 por 1 al cuadrado j. R de 1 es igual a 3 por 1, 3, y más paréntesis 6 por 1, 6, menos 1 al cuadrado sería 1 por 5, 5 j. Entonces r de 1 es igual a 3i más 6 menos 5, 1j. Entonces, si nosotros relacionamos el trabajo que está hecho en el libro, vamos a poner aquí el tiempo. Vamos a hacer una tablita con el tiempo. Este sería el vector posición
y la posición como tal. ¿Sí? Y seguimos la secuencia del libro. Ahora, si t vale 0 segundos, con t igual a 0 nos salió el vector posición r de 0, que es 0i más 0j. Y por consiguiente la posición cuando el tiempo vale 0 es d, y escribimos el vector posición en forma de coordenada o par ordenado, que sería 0,0. Ahora, para un tiempo de 0,5 segundos, ¿sí? Hay que tener cuidado que estos son segundos, obtuvimos una posición d y copiamos esta respuesta: 1,5i más 1,75j. Y lógicamente aquí escribiremos la posición cuando el tiempo es de 0,5, que en este caso sería 1,5 punto y coma 1,75 para poder diferenciar. Y finalmente, cuando el tiempo vale 1 segundo, tenemos una posición de 1 segundo y copiamos estos valores que nos sale acá: 3i más j, 1j. Es decir que la posición cuando el tiempo vale 1 segundo es de 3,1. Y hemos resuelto ya el literal A. Y continuamos ahora con el literal B, el cual dice: calculemos la distancia del móvil respecto al origen de coordenadas en t igual a 1,0 segundos. Ahora, para realizar este ejercicio vamos a utilizar los datos que hemos obtenido del literal A, pero cuando el tiempo es de 1 segundo. Entonces, prácticamente necesitamos nosotros estos datos. Ahora, en el literal B, cuando hablamos de distancia, la distancia es el módulo del vector posición cuando t vale 1 segundo o 1,0, como está en el ejercicio, que equivale a lo mismo. Entonces necesitamos el vector posición, es decir que necesitamos prácticamente este valor de acá, el cual dice que r de 1 es 3i más j o 1j. ¿Y cómo encontramos la distancia? Prácticamente encontrando el módulo, es decir que vamos a encontrar el módulo del vector. Y recordemos que el módulo por fórmula es igual a la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Entonces, r de 1 es igual a, y la coordenada x prácticamente sería 3. Como estamos trabajando en el sistema internacional, serían 3 metros al cuadrado más, y en el caso de la coordenada y era una j, sería 1 metro al cuadrado. Y estamos siguiendo la secuencia que nos muestra en el libro. Y aquí tendríamos 3 al cuadrado serían 9 metros cuadrados más 1 al cuadrado sería 1 metro cuadrado. Aquí sería la raíz de 10 metros cuadrados. Y vamos a utilizar la calculadora y vamos a obtener la raíz de 10, que en este caso es 3.16 metros. Como sabemos, la raíz le afecta al 10 y a los metros cuadrados, y aproximadamente que serían 3.2 metros, que es el valor que nos indica en el libro. Ahora vamos a calcular el literal C. Entonces el vector desplazamiento por fórmula se lo simboliza de esta manera: vector desplazamiento o incremento de la posición es igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora aquí tenemos que identificar cuál es la posición final y cuál es la posición inicial. Si nosotros revisamos los datos del literal C,
prácticamente cuando t tenga un valor de 0,50 segundos nos daría la posición inicial, y cuando t nos dé el valor de 1,0 segundos nos va a dar la posición final. Ahora estos dos valores ya los calculamos en el literal A. Entonces de aquí prácticamente esta sería la posición inicial cuando t vale 0,5 segundos, y esta sería la posición final cuando t vale 1 segundo. Prácticamente entonces nuestro vector de desplazamiento es igual a, como primero va la posición final, aquí sería la posición cuando t vale 1 segundo menos la posición cuando t vale 0,5 segundos. Entonces sería posición final menos la posición inicial. Y la posición final en este caso serían 3i más j menos, y aquí debemos tener cuidado que este menos le va a afectar a toda esta expresión. Por lo tanto, cuando exista este menos en este tipo de ejercicios siempre vamos a escribir luego del menos del paréntesis, y dentro de este vamos a escribir la posición inicial, 1,5i más 1,75j. entonces el desplazamiento es igual a 3i más j, y el menos le afecta a lo que está dentro del paréntesis, o menos por más menos 1,5i, y más por menos menos 1,75j. Y aquí debemos operar o reducir las i con las i. En este caso sería 3i menos 1,5i, dándonos un valor de 1,5i. Y en el caso de las j, que sería más j menos 1,75j menos 0,75j. Y esa sería la respuesta del literal C, tomando en cuenta que aquí nos está pidiendo el vector desplazamiento. Sin embargo, en el libro también calculan el módulo. Entonces, si seguimos la secuencia del libro, lo único que hace es calcular el módulo de el vector desplazamiento, que es igual, como sabemos, a la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Entonces el módulo del desplazamiento es igual a, y en este caso sería la coordenada x, que sería 1,5 metros al cuadrado, más, y la coordenada y, que sería menos 0,75 metros al cuadrado. Sería paréntesis 1,5, 0 paréntesis al cuadrado, más paréntesis menos 0,75, 0 paréntesis al cuadrado. 2,8125 metros cuadrados. Finalmente el valor del módulo del desplazamiento es de 1,67 metros. Sí, como vemos, aquí estamos trabajando con valores exactos. Sin embargo, en el libro que nos dice que se obtiene el valor de 1,7 metros, no simplemente está aproximado. Bien, vamos al literal D, para el cual nosotros vamos a utilizar la ecuación de la posición, que dice R igual a 3t i más 6t menos 5t al cuadrado j. De aquí nosotros vamos a obtener dos ecuaciones paramétricas. La primera, que corresponde a todo lo que le acompañe a i. En este caso, este sería mi ecuación paramétrica x de t. Y en el caso de la segunda ecuación paramétrica sería todo lo que le acompañe a j. En este caso sería y de t. Finalmente, las dos ecuaciones mencionadas nos quedarían que x de t es igual a 3t y de t es 6t menos 5t al cuadrado. Y de estas dos ecuaciones, pues vamos a utilizar primero x de t, que dice que es igual a 3t, y ya en el procedimiento esta x de t simplemente la vamos a escribir como x, de manera que nos queda x igual a 3t. Y aquí vamos a despejar el valor de t, por lo tanto esta expresión va a intercambiarse y nos queda 3t
igual a x. De aquí despejamos t, quedándonos que t es igual a x sobre 3. Y ahora vamos a trabajar con y de t, que es igual a 6t menos 5t al cuadrado. Y de la misma manera, para encontrar la ecuación de la trayectoria, y de t simplemente se vuelve a escribir como y, quedándonos que es igual a 6t menos 5t al cuadrado. Entonces y igual a 6, y aquí t reemplazamos por su equivalente. Como vemos, t en este caso es igual a x sobre 3, entonces hacemos el reemplazo. Y aquí tenemos x sobre 3 pero al cuadrado. Y en el primer paréntesis hacemos la operación que dice 6 dividido para 3, que me da a 2x menos 5. Y en el segundo paréntesis sería x al cuadrado, sería x cuadrado sobre 3 al cuadrado 9. Y esta sería la ecuación de la trayectoria. Ahora, para dibujar esta ecuación, nosotros debemos tomar en cuenta o debemos analizar la misma. Como vemos, aquí está la variable x elevada al cuadrado. Por lo tanto, cuando tenemos esta forma, esta sería una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática nos da una parábola. Y una parábola tiene o bien esta forma o bien esta forma de acá. Ahora, si la x cuadrado se acompaña con el signo más, nos dará la gráfica esta forma. Pero si la x al cuadrado se acompaña con el signo menos, se obtendrá esta gráfica. Por lo tanto, esta es la gráfica que vamos a obtener al final. Y para graficar esta trayectoria, nosotros vamos a utilizar estas posiciones que obtuvimos en el literal A para ir construyendo la gráfica. Bueno, y vamos a escribir acá las posiciones. Bien, ahora vamos a apoyarnos del programa GeoGebra para poder realizar la gráfica. Y hagamos cuenta como que en trabajar en el GeoGebra es como que vamos a hacer la gráfica manualmente. Tomando en cuenta que la gráfica necesariamente necesitamos trabajarla con un sistema de coordenadas. Entonces vamos a ingresar los puntos, en este caso el primero que sería 0,0 sería paréntesis 0,0, ¿sí? Y como vemos ya se graficó el primer punto. Vamos al siguiente, sería 1,5 paréntesis 1,5 coma y 1,75, ¿sí? Y como vemos ya está este punto. Bueno, o sea, el GeoGebra ya le va dando un nombre. En este caso tenemos el punto B. Y vamos al punto C, que sería el punto 3,1, ¿no? Sí, hay que tener cuidado aquí de cómo trabajar en el GeoGebra. Como vemos, nosotros utilizamos la coma para escribir el valor de 1,5, pero en el GeoGebra debíamos pusimos como 1,5, ¿no? Ahora vamos al punto C, prácticamente que sería 3,1. ¿Sí? Y como vemos, esta coma nos sirve para separar las coordenadas, la coordenada X de la coordenada Y. Sí, y como vemos, y aquí ya se va dibujando la trayectoria, prácticamente tendría esta forma, ¿no? Ahora vamos a ver cómo sería la gráfica exacta utilizando GeoGebra, ¿no? Entonces escribimos directamente la fórmula que dice Y igual a 2x menos 5x al cuadrado sobre 9. ¿Sí? Y como vemos, coincide la gráfica de la trayectoria con los puntos. Mira, coincide con el punto A, con el punto B, con el punto C. Aquí tenemos el vértice de la parábola o el punto máximo. ¿Sí? Como vemos, nos salió el valor de 1,8 en X y 1,8 en Y.
Es decir que si nosotros hubiésemos reemplazado a x con el valor de 1.8 aquí en esta ecuación, nos daba y, el valor de y de 1.8. Ahora vamos viendo este valor de acá. Mire, aquí x, mire, este punto de intersección con el eje de las x coincide en el punto x igual a 3,6 o 3.6, ¿no? De la misma manera, si este 3.6 lo hubiésemos reemplazado aquí en x, nos salía en el caso de y el valor de 0. Finalmente vamos a revisar las gráficas, tanto la gráfica del ejercicio resuelto como la gráfica que obtuvimos trazando la misma en el programa GeoGebra. Como podemos ver en la gráfica del ejercicio, tenemos que la gráfica inicia desde el 0 en el lado izquierdo. Ahora, matemáticamente, en un sistema de coordenadas, la gráfica se puede extender hacia el lado izquierdo al infinito. Sin embargo, en física, nosotros vamos a tener esta limitante o esta restricción, que cuando el tiempo inicie a marcar desde 0, la gráfica, la trayectoria iniciará en el punto 0,0. Ahora, no puede existir valores de tiempo negativos. No existe en realidad en física valores negativos. No podemos retroceder en el tiempo. Por lo tanto, el tiempo 0 es el punto de inicio de la trayectoria. Y para un tiempo 0 tenemos una posición inicial en el punto 0.0, que es este punto de acá de la gráfica. Y al aumentar el tiempo, como vemos, para un tiempo de 0,50 tenemos una posición de 1,5 en X y 1,8 en Y. 1,5 en X y 1,8 en Y. Es decir que la gráfica aparece al lado derecho desde el punto 0,0. Por lo tanto, aquí desaparece la gráfica del lado izquierdo e iniciaría la gráfica desde el punto 0,0 hacia el lado derecho. En matemática, repito nuevamente, existe este lado de la gráfica desde el 0 para el lado izquierdo. Sin embargo, en física, debido a esta restricción del tiempo, la gráfica, la trayectoria iniciaría desde el punto 0,0, ¿sí?, hacia la derecha. Bien, ahora analicemos el lado derecho de la gráfica. Como vemos en la gráfica de la respuesta del ejercicio resuelto, tenemos una parte en la que la gráfica, en sí la curva, cruza el eje X positivo, ¿sí?, y tiende a continuar la gráfica de la trayectoria. Ahora, en el ejercicio no existe ningún tipo de análisis o ningún tipo de restricción, hablemoslo así, respecto al lado derecho de la gráfica. Por consiguiente, puede darse que la pelota continúe con su trayectoria de acuerdo a la ecuación de la misma.